Hola, hola chicos, ¿qué tal? Hola chicos de Proyecto Coalición, hermanos de Proyecto Coalición. Hoy día tenemos una entrevista muy especial, una entrevista bonita porque hemos invitado a un pastor que predica la sana doctrina, que predica la palabra de Dios, que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas y vamos a aprender bastante. Pero antes, estoy con Natalio, quiero saludar a Natalio. Natalio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todos chicos? Chicos de Proyecto Coalición, ¿cómo están? También es un gusto. Como le decía el pastor, también es un privilegio poder tenerlo aquí con nosotros porque yo también ya le venía siguiendo al pastor un tiempo atrás, desde Tardes Teológicas en su página de Facebook. Y también he visto algunas colaboraciones que tuvo, creo, con Proyecto Coalición, perdón, con Coalición por el Evangelio, ¿sí? Claro, sí, sí. Entonces, hemos visto también algunas cosas, también algunas prédicas que están en su canal de YouTube, en la iglesia Palabra de Vida en Almería. Entonces, es un gusto y es un honor tenerlo aquí al pastor Will Graham, que vamos a conversar de un tema, creo yo, que es importante en nuestros tiempos. Sí, ya expolió un poquito de Natalio, pero tenemos aquí al pastor Will, ¿no? Will, al pastor Will es Evangélica Palabra de Vida de Almería, de España, ¿cierto, pastor? Quiero darle la bienvenida, pastor, y otra vez agradecerle por haber aceptado esta entrevista que va a ser de mucha bendición para nuestra vida. Muchas gracias por haber aceptado. Nada, el gusto es mío. Muchísimas gracias por extender la invitación fraternal y siempre es un placer poder conversar sobre cosas edificantes para la edificación, ¿no? Y la santificación de nuestros oyentes. Así que gracias a ustedes, Dani y Natalio, y espero que estéis tan felices al acabar el programa como lo estáis ahora. Espero no decepcionaros con mis respuestas. No, no va a excepcionar, pastor, lo que más o menos el tema que queríamos nosotros manejar, el proyecto Coalición, le comento, nuevecito, tiene ese 2 meses y medio que hemos, Natal y yo, Dios puso en nuestro corazón poder predicar la sana doctrina a jóvenes y jóvenes adultos mediante el Internet, porque esto de la pandemia nos ha golpeado fuerte, pues, y no hemos podido salir, digamos así, constantemente a poder predicar la palabra de Dios, pero me parece que siempre hay herramientas necesarias para poder predicar, ¿no? Entonces comenzamos a usar esta herramienta de Proyecto Coalición bajo la sana doctrina. Y Pastor, quería que nos comente un poquito cómo inició su ministerio, cómo inició todo. ¿Hace cuánto usted entregó su vida a Cristo, a Jesús? Me convertí con 17 años gracias a la obra evangelizadora de un amigo mío en, bueno, el instituto. Él hablaba de mí semana tras semana sobre las cosas de Dios, sobre su iglesia local, y me invitó a asistir a una reunión de su iglesia, y después de varios meses decidí aceptar la invitación, y ahí pues en aquella tarde, cuando asistí por primera vez a aquella iglesia, pues caí bajo convicción de pecado. Me di cuenta de que era un gran pecador, ¿no? Y clamé al Señor por la salvación de mi alma. Después de mi conversión, el Señor puso un celo en mí tremendo, ¿no? Por su palabra, literalmente devoraba la Biblia. Leía la Biblia de pe a pa, no de tapa a tapa. En 3 meses había leído toda la Biblia, había memorizado unos 5 libros de la Biblia e iba evangelizando por todos lados. Evangelizando en la universidad, en el equipo de fútbol donde estaba jugando, en el supermercado, por los campos de Irlanda, predicaba todo el mundo, ¿no? Entonces, entiendo que el Señor despertó en mí un fuego por su palabra, y en mi iglesia local, después de un año y medio, ya me dieron lugar para enseñar a los niños en la escuela dominical, y también en momentos dados me invitaron a compartir la palabra. Así que mi ministerio de predicación realmente nació a partir del contexto de la iglesia local, y luego pues el pastor y los ancianos de la iglesia iban pues dándome oportunidades para compartir la palabra. Sí fue, así que poco después de convertirme, de mente, 18 meses más o menos después de mi conversión, ya estaba predicando la palabra de Dios con cierta regularidad, y sobre todo en aquel entonces en círculos juveniles, ¿no? Porque en aquel entonces tenía yo, pues eso, 18 años, era un chacho, un chaval, ¿no?
Entonces, en aquel entonces predicaba más bien a jóvenes, pero ahí empezó, en el contexto de mi iglesia local, poco después de mi conversión y nada, gloria a Dios, ¿no? Porque son recuerdos muy gratos de mi juventud en el Señor. Amén. Sí, es interesante porque básicamente cuando el Señor nos llama, uno comienza a tener esa pasión y ese fuego por la palabra de Dios, por el estudio de la palabra de Dios, y eso está muy relacionado, inclusive la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Esta relación con la palabra de Dios y cómo la aplicas a tu vida y cómo también se extiende hacia los demás, ¿no? Porque no es un resultado de tan solo tenerlo para mí, sino también dárselo a los demás. Cuando usted inició su ministerio, pastor, ¿hubo algunas dificultades al inicio de su ministerio en su iglesia? En la iglesia en sí, en Irlanda, no. Los problemas realmente comenzaron cuando llegué aquí a España y tuve que comunicar en castellano. Eso sí que me costó muchísimo, ¿verdad? Una dificultad lingüística. El tema es que ahora llevo aquí ya 13 años, ¿no? Y por lo tanto el chino me ha ayudado mucho. En Irlanda, no, la iglesia siempre me apoyó mucho. Es cierto que cuando salí a la calle a predicar, a evangelizar, a veces me amenazaban. Me acuerdo de un hombre en Irlanda, me cogió por la garganta, ¿no? Y me amenazó de muerte, ¿no? Si, él quiso que yo dejara de predicar, ¿no? Estaba ahí predicando a, bueno, cientos de personas ahí en la calle. Entonces, cosas así, ¿vale? Pasaron insultos, gente escupiéndome encima, pero bueno, cosas así relativamente insignificantes, ¿no? Pero no, para mí el desafío más grande fue dominar el castellano para poder luego predicar la palabra de Dios con libertad en España. Bueno, no he experimentado grandes dificultades en los comienzos de mi vida cristiana. No muchos, ¿no? Bueno, sorprende un poco, pastor, lo que usted nos comenta, ¿no? Acerca de la dificultad que tenía para poder predicar, pero que a pesar de todo eso, siguió predicando y siguió con su convicción. Y en este tiempo, pastor, se ha levantado bastante la apostasía, ¿no? Pero nosotros quisiéramos aprender y los jóvenes también y las personas que están viendo este video quisieran aprender qué es la sana doctrina y qué diferencia hay con la apostasía en sí, ¿no? Porque la sana doctrina, algunos dicen, bueno, la sana doctrina es la Biblia, yo también leo la Biblia, así que yo también estoy en la sana doctrina, pero me parece que ahí hay una diferencia que el cristiano moderno todavía no logra entender. Ok, sí, bueno, sana doctrina a nivel etimológico, bueno, doctrina quiere decir enseñanza, ¿no? O sea, algo muy sencillo, ¿no? Y sana, pues quiere decir sana, ¿no? O sea, sana doctrina, no enseñanza sana. Entonces es una enseñanza, es la enseñanza que está de acuerdo con la doctrina apostólica, la enseñanza apostólica, porque sana doctrina es una expresión paulina y Pablo utiliza la expresión en sus cartas pastorales, en la carta a Timoteo, en la carta a Tito, para realmente aludir al cuerpo de enseñanza que aquellos dos hombres jóvenes, pastores jóvenes, habían recibido de parte de este legado apostólico. Así que nosotros hoy día, cuando hablamos de sana doctrina, estamos hablando de doctrina bíblica, sobre todo doctrina bíblica que es fiel a las cinco solas de la Reforma Protestante, ¿no? Sola Escritura, sola gracia, solus Christus, sola fide y sola Deo gloria. Así que este filtro de las cinco solas nos ayuda a interpretar bien lo que enseña la palabra de Dios. Si estáis interesados, hay un buen libro publicado por 9 marcas, escrito por Bobby Jameson, llamado La Sana Doctrina. 9 marcas, ellos lo que hacen por amor a la comunidad hispanoparlante, todos sus libros están online 100% gratis para descargar en PDF. O sea, lo hacen aposta para que la iglesia sea enriquecida. Así que es un buen libro donde Bobby Jameson explica que la sana doctrina sí ilumina nuestra mente, pero también santifica nuestra conducta. Porque lo que no nos interesa como protestantes evangélicos, no nos interesa una teología, digamos, seca, ¿no? Queremos una teología robusta, bíblica, amén, claro que sí, pero a la vez queremos que esta teología esté casada con una vida de piedad, de búsqueda de Dios en el contexto de la iglesia local. Así que lo que buscamos es lo que llamaba Martin Lloyd-Jones, ¿no? Lógica encendida. Es decir, lógica, hablando de la teología, la doctrina,
encendida hablando de esta vida de fervor, de pasión, de celo por el Señor. Así que cuando estamos hablando de sana doctrina, desde luego hacemos hincapié en el aspecto académico, mental de nuestra fe, que es importante, porque tenemos que adorar a Dios con toda nuestra mente también, ¿no? Pero también entendemos la necesidad de andar en una vida pura delante del Señor, santificada, consagrada a su causa. Así que al hablar sobre sana doctrina, estamos combinando ambos elementos, el elemento mental, intelectual, por un lado, y luego el elemento práctico por el otro, ¿no? Así que a grandes rasgos, de hecho se trata la sana doctrina, ¿no? Que se está poniendo de moda hoy día, gracias al Señor, y celebro este resurgir, este avivamiento de interés en la sana doctrina, que no solamente está llegando aquí a España, sino que entiendo ahí en Perú, ¿no? También he estado haciendo entrevistas en estas últimas 2 semanas con hermanos en Colombia, incluso en los Estados Unidos, en México, y están viendo, ¿no? Están viendo a muchos jóvenes volviendo a interesarse en las grandes doctrinas del pasado. Así que yo celebro, doy gloria a Dios por esto, y espero que Dios siga haciendo crecer esta ola de sana doctrina en Perú también para la gloria de su santo nombre. Amén, Amén. amén. Y la apostasía vendría a ser todo lo contrario, pastor. En efecto, exactamente, porque la apostasía no es sana, ¿no? No es apostólica, ¿no? ¿La apostasía qué es? La apostasía es apartarse del legado apostólico que hemos recibido. Así que, en efecto, la sana doctrina y la apostasía son 2 sistemas antagónicos. Así que, en efecto, sí, la apostasía es apartarse de este legado llamado sana doctrina. Amén, amén. Y me parece muy interesante porque eso también, acá en Perú, especialmente Dani y yo hemos visto, y antes de formar Proyecto Coalición, hemos tenido largas conversaciones, inclusive hasta las madrugadas, sobre estos temas, orando al Señor, diciendo cómo nuevamente en Perú, básicamente, se ha puesto de moda muchas herejías. En Perú, justamente, se ha puesto de moda muchas cosas antibíblicas, ¿no? De las cuales, inclusive hay iglesias, vamos a decirlo, que en un tiempo fueron sana doctrina, ¿sí? Que han perdido su rumbo y ahora están apostando a la confesión positiva, a los grandes apóstoles, me dejo entender. Entonces, están apostando por ellos y los llaman a predicar a sus iglesias y se están alimentando de eso en Perú, ¿no? Hay muy poca referencia porque todos relacionan, la relación que ellos tienen, bueno, que aquí en Perú al menos tienen es sana doctrina, ser religioso, ¿no? Sana doctrina es igual a ser religioso, sana doctrina es igual al juicio así señalador, ¿no? Y muchas personas, inclusive iglesias, alegan tener la sana doctrina y decir, sí, pero nosotros tenemos la sana doctrina porque... Entonces, ¿qué características podría tener una iglesia de sana doctrina? ¿No? ¿Qué características podría tener una iglesia de sana doctrina? Principalmente hay tres marcas fundamentales de una iglesia bíblica, ¿no? Y aquí voy a citar a los padres de la Reforma Protestante, Lutero, Calvino, Zwinglio. La primera marca de una iglesia sana, la primera marca de una verdadera iglesia es la proclamación correcta del Evangelio. El Evangelio no es que Dios nos ha liberado de la cocaína, el Evangelio no es que Dios ha restaurado a nuestra familia, el Evangelio no es que, bueno, tenemos mucha paz, mucho gozo en el alma. No, el Evangelio bíblico es la buena noticia tocante a la muerte expiatoria y la resurrección literal de Jesucristo. Este es la buena noticia, este es el anuncio apostólico que tenemos. Y todos aquellos que colocan su fe en Cristo, arrepintiéndose del pecado, serán salvados eternamente. Entonces, cuando una iglesia empieza a quitar el evangelio apostólico de su lugar central en la proclamación cristiana, ya estás entrando en un movimiento apóstata. Porque ciertamente en estas iglesias que me comentas, ya el centro no es Cristo crucificado y Cristo resucitado por el perdón de los pecados. Ahora Jesucristo es proclamado, sí, verbalmente es proclamado, pero ahora Jesucristo es como si fuera
una especie de Red Bull. No sé si tenéis Red Bull ahí en Perú. Es una bebida energética. Sí, que te da alas, ¿no? Sí. Reales. Sí. Pues Jesucristo se ha convertido en una lata de Red Bull. O sea, tú bebes la lata de Red Bull y Cristo te convierte a ti en un gigante. Y ahora vas a conquistar a tus enemigos, vas a conquistar tus sueños. Tú eres el próximo profeta para esta nueva generación. Tú eres grande, tiene cosas grandes a tu vida. Jesucristo sí. Hablan de Jesús verbalmente, mencionan su nombre en el púlpito, pero con el fin de engrandecer el ego humano. Ahí está una falsa doctrina, un falso evangelio. El verdadero evangelio es cristocéntrico, cristológico, cristoforme, da toda la gloria al Salvador Jesucristo y engrandece al Señor y no a nosotros. Así que la primera marca de una iglesia bíblica, evangélica protestante, es la predicación correcta del evangelio. Yo como pastor en mi iglesia, domingo tras domingo, incluso entre semana en los cultos de oración, estoy constantemente hablando sobre el evangelio. E incluso si estoy predicando un domingo sobre un texto ético de la Biblia, por ejemplo, sé yo, ser hospitalarios, por ejemplo, de alguna u otra manera voy a buscar la forma de meter el evangelio en el mensaje para que los hermanos sean edificados y también los inconversos sepan lo que tienen que hacer para ser salvados, a saber, colocar fe en Cristo y arrepentirse del pecado. La segunda marca de la iglesia, más allá de la proclamación correcta del evangelio, es la celebración de las ordenanzas, ¿no? El bautismo y la Santa Cena. Ahí están de acuerdo todos los reformadores. Y Dios ha sido muy sabio en darnos las ordenanzas porque son manifestaciones visibles del evangelio que predicamos. Porque claro, el evangelio es por el oír, pero Dios nos ayuda en nuestra debilidad, como dice Calvino, dándonos elementos visibles que nos ayudan a entender el evangelio. Por ejemplo, el bautismo, ¿no? Cuando nosotros sumergimos al candidato bajo el agua y luego le levantamos, estamos en realidad simbolizando visiblemente el evangelio, ¿no? La muerte, sepultura y resurrección del Salvador Jesucristo. Y luego con la Santa Cena, como todos sabemos, el pan representa el cuerpo partido del Señor, el vino representa su preciosa sangre. Y Dios es tan extremadamente sabio que incluso en aquellas iglesias casi ya apóstatas, que no están predicando el evangelio correcto, sino el Cristo Red Bull, ya que están todavía celebrando las ordenanzas, Dios sigue predicando el evangelio visiblemente en aquellas iglesias, mostrando misericordia hacia los suyos que están ahí en las garras de aquellos lobos, están llevando a las iglesias por caminos de desviación. Así que yo alabo a Dios por su sabiduría en darnos estas ordenanzas. Y la tercera marca, según los reformadores, y sobre todo el ala reformada del protestantismo, Lutero obviamente no desarrolló esta tercera marca, pero bueno, Calvino, Bullinger, así la desarrollaron, es la disciplina. La disciplina. Nosotros entendemos que la iglesia somos miembros de un cuerpo y por lo tanto tiene que haber rendición de cuentas. ¿Y qué pasa? En esta edad de, llaneros solitarios, tenemos a mucha gente online que se hace pasar, ¿no?, por grandes expertos en teología y son totalmente desconocidos en sus iglesias locales. Nadie sabe quiénes son, no están comprometidos con ninguna iglesia local. Ahí hace falta disciplina, ¿no? Membresía. Y también hay un muy buen libro de 9 marcas, también 100% gratis online, llamado Disciplina, de Jonathan Leeman. Estas 3 marcas son esenciales si vamos a tener iglesias saludables y bíblicas. Estas 3 marcas son no negociables. Y si pudiese yo añadir una cosa más que creo que ayuda a tener iglesias sanas, es algo llamado predicación expositiva. Y por la gracia de Dios, ahora, esta clase de predicación está ahora empezando a recobrar importancia. Gracias en gran parte a los ministerios de hombres tales como, ¿no?, Sucre Michelin, Miguel Núñez, John MacArthur en el mundo anglosajón, John Piper, etc. Están avivando la predicación expositiva. Es decir, predicar a partir del texto lo que el texto está diciendo. Esto es hermoso, porque permite que la iglesia sea instruida en el consejo de Dios. Y yo personalmente en mi iglesia estoy comprometido con la predicación expositiva
y secuencial de la Biblia. O sea, yo predico libros enteros para que la iglesia reciba todo el hermoso consejo de Dios, y esto también nos salvaguarda como pastores y predicadores de solamente hablar domingo tras domingo sobre los temas que a nosotros nos interesan. Porque yo confieso, ¿no?, que hay ciertos versículos que yo jamás escogería predicar si no estuviera comprometido con la predicación expositiva. Por ejemplo, cuando estuve exponiendo 1 de Pedro, tuve que predicar sobre los espíritus encarcelados. Y hermanos, estuve 3 meses estudiando espíritus encarcelados para poder enseñar correctamente a la iglesia, ¿no? Pero como estamos comprometidos con todo el consejo de Dios, pues predicamos toda la Biblia, y esto enseña a la iglesia que nosotros como pastores estamos subordinados a la autoridad de la palabra de Dios. Y es muy importante que la iglesia vea que el pastor no es un superhombre, un gran ungido, no. El pastor también es un siervo de Dios, sometido a las escrituras, y así Dios pues va a bendecir el ministerio de un varón que predica fielmente la palabra de Dios. Así que estas 3 marcas son no negociables: la predicación del evangelio, las ordenanzas y la disciplina. Y yo también añadiría la predicación expositiva como una herramienta muy útil a la hora de fomentar salud espiritual dentro de la iglesia local. Amén, amén, de verdad que Qué bueno, sí, sí, Natalia, porque me había impresionado bastante acerca de esa de la predicación positiva, porque hace que no puedas sacar un texto fuera de contexto. No sé si me dejo entender, ¿no? Hay varios predicadores que sacan un texto, pero no nos dicen por qué dijo Dios eso, a quién se lo dijo, ¿no? Y eso hace que la gente que recién quiere conocer a Dios o que tiene problemas puedan ser engañadas fácilmente. Y hablaba también acerca de los pastores que se creen superhéroes, ¿no? Eso pasa mucho aquí en Perú, en Lima, bastante, que no quieren ser tocados, ni siquiera refutados, porque te sacan el texto bíblico donde David no llegó a matar a Saúl, ¿no? Porque era el ungido, ¿no? Entonces, estos pastores, cuando tú quieres o intentas predicar algo de sana doctrina, abollando su apostasía, te dicen que estás endemoniado, eres el hijo del diablo porque te has metido con el ungido de Jehová. Y tú no puedes hacer eso, ¿no? Inclusive, bueno, la iglesia en la que iba, te dejan de hablar, ¿no? A nosotros nos dejaron de hablar, todos recibieron una orden, toda la iglesia, ¿no? A pesar de que nosotros habíamos trabajado bastante tiempo ahí, ¿no? Más de 10 años liderando también, ¿no? Y aportando y ayudando, hicieron que pues toda la iglesia nos dejara de hablar por un largo tiempo, y perdí grandes amigos, ¿no? También ahí. Pero, pastor, ¿qué opina usted de eso, ¿no? ¿Está bien denunciar públicamente a los pastores? Hablo pastores literalmente porque se cree, ¿no? Aquí, más en Latinoamérica, y me parece que en Centroamérica mucho más todavía, que los pastores son intocables, ¿no? No puedes tocarlos porque te va a caer una maldición y le va a ir mal a toda tu generación. ¿Está bien denunciarlos públicamente, pastor? ¿O quién está apto para denunciar a esos pastores? Sí, bíblicamente hablando, hay varios falsos maestros nombrados. O sea, pensemos en Demas, Himeneo, Alejandro, Fileto, Filejo, Hermógenes, y también hace poco estuve predicando en la iglesia sobre Tercero de Juan, y Juan nombra, o sea, textualmente a Diótrefes, ¿no? Un pastor muy desviado, y Juan dice que él iba a ir a reprenderle cara a cara. Sé que también, gracias a Dios, ¿no? Hay hombres aquí que están ahora predicando la palabra de Dios, que han lanzado la voz contra lobos. Miguel Núñez, ¿no? Denunciando a Cash Luna, Paul Washer, Pamo Melbacha denunciaba hace poco, Guillermo Maldonado, Ana Maldonado, John MacArthur ha denunciado a Joel Austin. Entonces, ¿qué pasa? Sí resulta necesario poner nombres, porque las ovejas no sirve hablar siempre en abstracto. Y desde luego, si son hombres que perseveran en estas enseñanzas, porque nosotros entendemos, ¿no? Que vale, pueden haber hermanos predicadores que en alguna exposición bíblica, en algún texto, es posible que vean algo en el texto
que nadie más está viendo, pero vale, lo hace un solo domingo y no está diciendo nada herético, no está diciendo nada que atente contra, ¿no?, la sana doctrina, pues ya está, vamos a tener compasión. Pero cuando esta clase de, digamos, nueva predicación, nuevas revelaciones, nuevos sueños, nuevas interpretaciones, cuando esto ya es algo habitual, cuando esto ya es la característica del ministerio, pues sí, hay que levantar la voz. Sobre todo, si hay personas en nuestra grey que están siendo influenciadas por semejantes pastores. Por esta razón, claro, Miguel Núñez se ve obligado a denunciar a Cash Luna, porque claro, ahí en la República Dominicana, Cash Luna tiene bastante influencia. O sea, a lo mejor yo en España no hace falta que yo hable en contra de Cash Luna, porque aquí en Almería, donde yo sigo al Señor, pues prácticamente yo no sé si alguien estará escuchando a Cash Luna, pero ciertamente en el día de mañana, si me enterase de que ciertas ovejas estaban siguiendo a Luna, pues tendría que decir algo, ¿no? Entonces, creo que el contexto de nuestra grey nos condiciona. Así que, bíblicamente hablando, es perfectamente legítimo nombrar y denunciar a los falsos maestros siempre y cuando la desviación sea una característica de su ministerio, porque desde luego todos como cristianos podemos caer de la pata, pedimos perdón al Señor, nos arrepentimos y seguimos adelante. No queremos estar ahí como estos creyentes farisaicos con lupa, ¿no? Esperando, casi orando, para que alguien diga algo contrario a la sana doctrina. Este no es el espíritu, ¿no? Pero cuando esta desviación ya es un patrón, pues sí, tenemos que ser valientes. Y bueno, ya hemos visto lo que ha pasado con Juan Manuel Vaz, con Núñez, con Mosher, con MacArthur, por denunciar a los falsos maestros. O sea, literalmente hay evangélicos, ¿no?, los típicos cristianos caramelos de toda la vida, citando no juzgues para no ser juzgado, citando el texto fuera de su contexto, luego atacando a hombres de Dios que están protegiendo sus rebaños. Así que tenemos que ser valientes, tener de nuevo, y en respuesta a la pregunta, sí, es bíblico denunciar a los falsos maestros con nombre y apellido, pero con este matiz, siempre y cuando la desviación sea algo habitual en aquella persona. Así que espero haber contestado la pregunta de forma satisfactoria. Sí, sí, sí. Y antes que Natalio siga con la pregunta, me quedo con dos cosas, pastor, ¿no? De lo que va de la entrevista. El Jesús Red Bull y los cristianos caramelo, ¿no? Los cristianos caramelo. Que sí, conceptúa muy bien lo que es el cristianismo en la mayoría de personas en esta época, ¿no? Sí, justamente esto del no juzgar, no juzgues para no ser juzgados, que obviamente sacan esa cita de su contexto, ¿no? Porque Jesús nos mandó a juzgar con justo juicio, ¿sí? Yeah. Entonces esas cosas hacen que inclusive todo se vuelva relativo. O sea, no haya una verdad, ¿no? Entonces, y también está el otro extremo, ¿no? De crear muros tan altos que nadie pueda acercárseles. Entonces, esa pregunta es un poquito compleja, ¿no? ¿Hasta qué punto uno no sé, o sea, respetar o puede decir, ya, bueno, hay discrepancias, sí, hay discrepancias, pero no son heréticas, ¿no? O sea, son más bien opiniones. O sea, ¿hasta qué punto uno puede tolerar, hasta qué punto, o sea, para que no todo sea relativo? Porque si todo es relativo, el decir la confesión positiva tan solo es una postura, nada más, ¿no? Entonces, cosa que no es real, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, decir que, por ejemplo, la doctrina de la prosperidad, ¿no? Algunos lo toman, sí, es una postura nada más, sí, solamente se enfoca en esa. La idea hasta qué punto puede ser una postura nada más dogmática, por decirlo así, y lo otro ya sería una apostasía, ¿no? ¿Hasta qué punto sería? Sí. Bueno, para que una iglesia, ¿no? Nosotros desde luego podemos tener discrepancias secundarias con otras comunidades dentro del mundo evangélico, incluso dentro del marco de iglesias de sana doctrina. Hay discrepancias entre, ¿no?, bautistas, credo-bautistas y presbiterianos, ¿no? O sea, tienen sus discrepancias, incluso en la esfera de la escatología. Hay algunos que son, ¿no?, dispensacionalistas, otros pre-milenialistas clásicos, luego a-milenialistas, como mi caso, y otros post-milenialistas. Ahí podemos tener una amistad, una hermandad,
la cuestión de cuántas veces tenemos que celebrar la cena del Señor, que tenemos que celebrar la cena una vez a la semana, una vez al mes, 4 veces al año, como en algunas comunidades reformadas. En estas cuestiones secundarias podemos tener un gran marco de libertad. Los reformadores acuñaron un sustantivo, bueno, un adjetivo en latín. El adjetivo es adiáfora, adiáfora. Asuntos que son adiáfora. Adiáfora quiere decir cosas de segunda importancia, cosas que no atentan contra el meollo de la confesión de la Iglesia. Entonces, ¿qué cosas estamos buscando para poder andar en unidad? Pues queremos estar unidos en las grandes verdades, en este legado apostólico que antes hemos citado. Por ejemplo, podemos encontrar un buen resumen de este legado apostólico en el credo apostólico mismo, en el credo de Nicea, y luego filtrados a través de las 5 solas de la Reforma. Yo creo que si nos movemos en este marco, podemos tener esta hermandad con otras iglesias. Por ejemplo, yo en mi caso, no sé dónde os posicionáis vosotros, yo soy credo bautista, yo creo en el bautismo de creyentes. Personalmente no comparto la perspectiva presbiteriana, luterana, anglicana, de que los niños se pueden bautizar. Ahora, yo respeto y entiendo que los hermanos presbiterianos, luteranos, anglicanos predican el mismo evangelio que yo, predican sobre la muerte expiatoria de Cristo, su resurrección literal al tercer día, como nuestra única esperanza en vida y en muerte. Puedo respetar esta diferencia y no voy a condenar a nadie por ser hereje, por creer en el bautismo de los niños. Ahora bien, si un protestante bautiza a un niño en el sentido católico de la palabra, donde el católico bautiza al niño creyendo, el niño está siendo librado del pecado original y el niño está siendo regenerado, desde luego, esto ya es completamente antiapostólico. Y luego ahí voy a levantar la voz. Pero yo entiendo que cuando los presbiterianos, anglicanos, etcétera, bautizan a los niños, no creen para nada que los niños estén siendo librados del pecado original, ni tampoco creen que el niño esté siendo regenerado. Simplemente lo hacen como un acto simbólico de entrada en la iglesia visible. Ok, yo no lo comparto, en mi iglesia no hacemos las cosas así, pero no tendría ningún problema con compartir el púlpito con un varón así. Podría predicar, he predicado en iglesias presbiterianas, he tenido hermanos presbiterianos predicando también en mi iglesia, pero desde luego pido por favor que no toquen el tema del bautismo, porque en nuestra iglesia somos credo bautistas. Así que podemos tener esta actitud de hermandad, de tolerancia dentro del mundo evangélico, pero en cuanto veamos que los fundamentos apostólicos estén siendo cuestionados, pues es ahí cuando tenemos que ya apartarnos. Por ejemplo, aquí en España, ahora mismo está pegando fuerte la ola progresista. No sé exactamente cómo estarán las cosas en Perú, pero los progresistas lo niegan todo. Niegan todo lo sobrenatural. Niegan la inspiración de la palabra de Dios, niegan la deidad de Jesucristo, niegan su muerte expiatoria, niegan su resurrección literal, niegan la existencia del infierno. Yo no puedo tener comunión con aquellas iglesias porque son antiapostólicas. No son fieles al legado tampoco de la Reforma Protestante. Entonces, en cada relación tenemos que examinar cuáles son las verdades que están siendo puestas en tela de juicio. Si es una doctrina, como cuántas veces tenemos que celebrar la cena del Señor, si es un asunto de escatología, mire, yo voy a tener ahí mucho amor y voy a aceptar a un hermano con mucho cariño. Pero luego si estamos entrando en la esfera de doctrinas fundamentales, lo siento, no puedo andar cogido de la mano con una persona que me está diciendo a mí que Cristo solamente resucitó poéticamente, simbólicamente en los corazones de los discípulos. Lo siento, estas personas no son mis hermanas. Y Pablo dice textualmente en 1 Corintios 15 que si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Entonces, la pregunta, para contestarla, para mí se contesta según la verdad o las verdades que están siendo cuestionadas. Y dependiendo pues de las verdades que están en juego, tomaría o un curso de acción u otra. Esta sería una forma de guiarnos en este debate, ¿no? Sí, porque justamente, o sea,
Aquí en Perú se está metiendo recién la teología liberal, o sea, una teología posmoderna, antibíblica, recién, ¿no? Ya hay más fuerza ahí en Argentina, más fuerza ahí en Colombia, recién también están ingresando, pero más están los superapóstoles, como lo diría Pablo, ¿no? O sea, más están los intocables, los que si preguntas o cuestionas, te tachan, como diría Dani, de herético, ¿no? Están también las confesiones positivas, todo casi medio místico, pero místico de una mala manera, como el astrológico, que el universo conspira para que tú obtengas esto, porque el poder de tu lengua es para atraer las cosas, ¿no? Atraer la bendición acá y todo eso. Entonces, dejando muchas veces de lado la soberanía de Dios, ¿no? Entonces, dejando de lado la soberanía de Dios, yo entendí esto, ¿no? De que nosotros debemos confiar en su poder porque Dios es todopoderoso y descansar en su soberanía, porque todo lo que el Señor haga es correcto, es siempre conforme a su perfecta voluntad. Entonces, eso también en todo ese tiempo, porque hace 3 años no pensaba así, yo también hace 4 años era una de las personas que declaraba positivamente, que declaraba la palabra y hay que confesar para que las cosas se obtengan. Entonces, el Señor está trabajando en mí y ha trabajado profundamente en mí y eso es lo que quiero glorificar. ¿No es así, Dani? ¿Cómo lo ves? Amén, amén, amén. Sí, pues, como decía Natalio, aquí en Perú se mueve bastante es una herejía, pastor, ¿cierto? Es una herejía el positivismo, esa declaración positiva que muchas iglesias usan aquí, ¿no? Inclusive, por ejemplo, doy un ejemplo, ¿no? Si yo digo ahorita estoy con gripe, me partirían la cabeza, me dirían, no digas eso, no digas eso, no digas que estás con gripe, No tienes la que decir, acepto, no estoy la sano acepto, en el nombre de Jesús. no la acepto. Y yo lo creía así, ¿no? Yo lo creía así, recuerdo que constantemente yo declaraba siempre sanidad y cosas buenas para mi familia, pero pastor, también hay iglesias que no, no son confesionales, ¿no? Aquí en el Perú. ¿Qué tan importante es la confesión histórica en las iglesias en la actualidad? Te refieres a ¿Qué confesiones de fe, importancia ¿no? tiene Sí. Las confesiones de fe. Sí, claro, confesiones de pues fe? sí, las confesiones de fe son clave, ¿no? Porque si no tenemos una confesión de fe, ¿cómo podemos saber lo que creemos, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué me diferencio yo de un musulmán, de un budista, de un hindú, de un agnóstico, de un ateo? Si no hay una confesión de fe presente, pues los cristianos, ¿cómo encontrar una identidad? Entonces, por esta razón, ¿no? Los credos de la iglesia de la época patrística son muy útiles en este sentido, ¿no? Ya nombré el credo apostólico, el credo de Nicea, también el credo de Alcedonia, que es un documento magnífico sobre la cristología. Y luego también en la Reforma tenemos muchísimas, ¿no?, confesiones de fe muy buenas y catecismos también. Por ejemplo, la primera confesión de fe protestante fue la de Lutero, redactada por el brazo derecho de Lutero, Felipe Melanchthon, en 1530, la confesión de Augsburgo, luego tenemos la confesión de Westminster, la confesión de Londres, y luego catecismos como el catecismo de Heidelberg, que es magnífico, los dos catecismos de Westminster también. Entonces, las confesiones son útiles porque nos ayudan en el discipulado cristiano, porque nos ayudan a entender cuáles son las verdades centrales de la palabra de Dios que tenemos que creer sí o sí. Por ejemplo, la inspiración de la palabra, la Trinidad, la doble naturaleza de Cristo, la salvación por gracia a través de la fe, la iglesia y las cosas finales. Más o menos, si nos movemos en este marco, ¿no?, nos ayudan en el discipulado para poder responder también ante las dudas de nuestros amigos y contactos no creyentes. Entonces, la confesión de fe nos ayuda en el discipulado porque nos arraiga en una identidad histórica, confesional. Y desde luego, la iglesia, desde el primer siglo en adelante, siempre ha sido una iglesia confesional. Por ejemplo, antes de bautizar a cualquier persona, primeramente querían saber si aquel candidato al bautismo creía en Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo y Dios el Hijo como el único mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Entonces la iglesia, desde su nacimiento en adelante, siempre ha sido una iglesia
confesional. Así que para mí hablar de iglesias no confesionales es como hablar, ¿no?, de Coca-Cola sin azúcar, ¿no? O Coca-Cola sin cafeína, ¿no? ¿Eso qué es, no? La Coca-Cola necesita tener azúcar, ¿no?, para ser Coca-Cola, en mi humilde opinión pelirroja, ¿no? Así que la iglesia confesional para mí es literalmente un sinsentido, porque la iglesia es, por naturaleza, una entidad confesional. Creo que también las confesiones también nos ayudan a adorar a Dios con nuestra mente, porque antes Natalia dijo algo muy interesante, que estamos viendo el auge del misticismo, ¿no? Ahora no importa la doctrina, solamente importan las experiencias místicas, las sensaciones. Y yo sé, ¿no?, según estos, yo sé que el pastor está diciendo la verdad si se me pone la piel de gallina y si se me ponen los pelos en punta, pues este hombre está hablando la verdad de Dios, ¿no? Así razona la gente postmoderna. No, hermanos, la doctrina importa. Pero lo que dicen estos es que, bueno, la letra mata, más el espíritu vivifica, ¿no? Otro texto sacado de su contexto. Cuando Pablo dice que la letra mata, más el espíritu vivifica, en 2 Corintios 3:6, está contrastando el antiguo pacto con el nuevo pacto. El antiguo pacto es la letra, que mata, que condena, ¿no? Y el espíritu es el espíritu del nuevo pacto en Cristo que da vida. Entonces Pablo, irónicamente, en 2 Corintios 3:6, está hablando doctrinalmente, dogmáticamente. Es una frase sumamente doctrinal. Y ahora, como Satanás no es tan astuto, Satanás ha cogido un versículo tan cargado de doctrina para decir, no, yo no necesito doctrina, solamente necesito moverme en mi mundo de sensaciones y misticismo. Así que las confesiones nos alejan de estas tentaciones subjetivistas, dándonos un corazón bien anclado en las verdades de la fe cristiana, protestante, y nos ayudan a adorar a Dios con nuestra mente. Porque es cierto que se enfatiza mucho hoy día, ¿no?, que tenemos que adorar en espíritu y en verdad, y esto es cierto, amén, gloria a Dios, pero también Cristo quiere que adoremos a Dios, no solamente con todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas, sino también con toda nuestra mente. Creemos en la santificación de la mente. ¿Y cómo puedo yo santificar mi mente? Pues estudiando doctrina, memorizando escrituras, aprendiendo catecismos. Así que estas confesiones de fe son vitales para nuestra salud cristiana y creo que como general los pastores tenemos que animar a nuestras iglesias, ¿no?, a memorizar catecismos, a leer buenas confesiones de fe para ser fuertes en la fe y poder dar respuesta a aquellos que nos preguntan por la esperanza que hay en nosotros. Así que para mí las confesiones de fe son vitales para una vida cristiana saludable y bendecida, ¿no?, delante del Señor. Amén. Amén. Inclusive hace poco se había levantado un ministerio muy grande, no sé si usted lo reconoce, el Movimiento Misionero Mundial, aquí en Perú, de uno de sus pastores principales, ¿no?, que hablaba de que Jesús no es Dios, ¿no?, negando las dos naturalezas de Jesús y daba unas excusas, o su posición era torpe, ¿no?, diciendo de que Jesús sintió hambre y Dios no, que Jesús no puede ser tentado, entonces Jesús no es Dios, ¿no? Y la tristeza en nuestros corazones era de que miles de personas que seguían al pastor gritaban amén, amén y amén, ¿no?, alegando que lo que el pastor decía era cierto, ¿no? Y esa es una tristeza porque uno como pastor, como líder, tiene que ser responsable, ¿no? Responsable de la palabra, estudiarla, ¿no? Ser responsable porque atrás de esa persona, pues, hay muchas personas que le van a creer absolutamente todo. Y si esta iglesia hubiese sido una iglesia confesional, por ejemplo, una iglesia que ha leído el credo niceno, pues ni en 1000 años aquella iglesia podría haber hecho caso a aquel pastor, porque la negación de la deidad de Cristo, ¿no?, el arrianismo, ya fue condenado en el siglo IV. Estas herejías vuelven a reciclarse, ¿no?, periódicamente. Así que si la iglesia hubiese sido confesional, no habría dicho amén a aquel pastor. O sea, las confesiones de fe nos guardan de lobos y de ahí la necesidad de estudiar estos documentos, porque la iglesia, antes de llegar al siglo XXI, ha peleado contra herejes
Y gracias a Dios tenemos sus documentos escritos, históricos, que pueden ayudarnos hoy para alejarnos de predicadores así en la MMM. Amén, Amén. amén, pastor. Y justo ahí viene, disculpa Natalio que te corto un rato, pero justo también se enlaza un poco, yo lo llamo el culto al pastor, ¿no? El temor al pastor. Entonces, hay una confesión de fe, ¿cierto? Pero en esta época se mueve bastante eso de que yo no puedo contradecir al pastor. Entonces, más vale para mí lo que dice el pastor que lo que dice la palabra de Dios, y eso es un tanto penoso. Le cuento que a mí me costó mucho, muchísimo, un año, un poco más de poder entender eso, porque yo vivía con miedo de que me pueda pasar algo, ¿no? Porque de repente dentro de ti dices, estás atentando contra el ungido de Jehová, que son los supuestos pastores en esta época. Sí, justamente en las confesiones de fe, algunos dicen, no necesitamos de esos documentos, nosotros somos bíblicos, ¿no? O sea, entonces algunos dicen eso, entonces yo digo, pero las confesiones de fe no fueron redactadas por hombres piadosos, guiados por la palabra de Dios. Entonces, yo, por ejemplo, ahora estoy estudiando las confesiones de Westminster y también estoy estudiando lo que es las confesiones de Londres de 1689. Que es la que más estoy también, más abrazo más, ¿no? La de Londres. ¿Ah? Amén. Sí, ¿por qué? Porque es donde el Señor, inclusive, leyendo las confesiones de Londres de 1689, me ha movido algo adentro, literal, de las cuales me ha sorprendido mucho y digo, pero esto está en la palabra de Dios. Entonces, cosas que digo, pero ¿por qué entonces dicen tan solo la Biblia, la Biblia, la Biblia? Y lo peor de todo, o sea, de una manera tan subjetiva, o sea, al menos las confesiones te dan ciertamente un parámetro como una herramienta de ayuda, ¿no? No es que sea el estándar o la autoridad mayor, porque la autoridad mayor es la palabra de Dios, ¿no? Pero sí te dan ciertas herramientas para que, como dicen, no poder ser engañados, ¿no? O sea, no ser engañados por cualquier persona. Y creo, yo particularmente pienso que ese es uno de los talones de Aquiles de la iglesia en la actualidad, ¿no? Una de las cosas que está flaqueando. ¿Usted qué cree? ¿Cuál sería el talón de Aquiles de la iglesia ahora, ¿no? En la actualidad. Bueno, yo básicamente, yo creo que el problema fundamental es el antropocentrismo, el centrarnos siempre en el hombre, ¿no? En realidad, lo que venimos comentando sobre el culto al pastor es antropocentrismo. El misticismo, la letra mata, el espíritu identifica, Dios tiene una relación directa conmigo, me habla. Todo esto es antropocentrismo, donde empezamos a colocar al hombre en el centro del culto cristiano y no vivimos a la luz de Soli Deo Gloria. Entonces, realmente aquí en Europa, por ejemplo, el antropocentrismo ha matado, ha vaciado la iglesia cristiana. En el siglo XVIII, el padre de la teología liberal, Federico Schleiermacher, propuso un nuevo método teológico donde colocó al hombre, sus experiencias, sus sentimientos en el centro del quehacer teológico. Y a partir de aquel punto de partida iba negando todas las doctrinas cardinales del cristianismo. Y ahí pues, nacieron todas las iglesias liberales y progresistas que están al orden del día hoy en Europa. Y esto tristemente es lo que estamos viendo también en Latinoamérica. A lo mejor el ala progresista no tiene tanta fuerza como tiene Europa, pero ciertamente todo lo que estamos diciendo de decretar, de declarar, ¿qué es esto sino la deificación del ser humano? Cuando tú me dices a mí que mis palabras tienen autoridad creadora, que yo puedo literalmente crear nuevas realidades con la confesión de mi boca, tú me estás deificando, es antropocentrismo, ¿no? Entonces, todas las herejías, como decía Charles Spurgeon, tienen en común esto, que glorifican al hombre, engrandecen al hombre y empequeñecen a Dios. Y Dios se convierte en el títere, en el esclavo del ser humano. Y para volver a lo que he dicho Dani antes, ¿no? Esto cuando rendimos casi homenaje a los pastores y les convertimos casi en dioses. Pues mira, nosotros como protestantes apelamos a sola escritura. La primera sola, la suprema norma de fe y conducta es la palabra. Por lo tanto, si yo como pastor digo algo desde el púlpito un domingo y este algo no está de acuerdo con la palabra de Dios, el pueblo no tiene y no debería decir amén.
el pueblo tiene que decir amén cuando yo como pastor predico de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, estamos violando principios elementales de la fe. Y vuelvo a decir que todo esto es antropocentrismo. Cuando empezamos a exaltar al hombre, a la centralidad al hombre, sus emociones, su voluntad, sus sueños, sus experiencias, pues para mí es el talón de Aquiles desde hacía 200 y pico años. O sea, yo no creo que sea algo del siglo XXI. Yo ya ubico este cáncer en el siglo XVIII, el ministerio de Federico Schleiermacher, un verdadero hijo del diablo, un hijo de las tinieblas, ¿no? Así que para mí es el antropocentrismo, la fe centrada en el hombre y no en soli Deo gloria. Amén. Esa fe centrada en el hombre hace que las personas puedan perder su punto de referencia que tiene que ser Dios. Amén. Ahora, hace poco escuchamos, pastor, al Papa y algunas religiosas, ¿no? Católicas, decir de que el amor es amor y que tenemos que aceptar el amor entre personas homosexuales, ¿no? De que ese es el amor y si Dios lo ha puesto, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos, ¿no? Pero también yo tengo una experiencia, alguna vez me contaron en alguna iglesia que fueron una pareja de lesbianas a la iglesia y eran nuevas, ¿no? No sabían absolutamente nada. Se sentaron y comenzaron a darse afecto, ¿no? A agarrarse la mano adentro de la iglesia. Los sugieres, los guardianes de la iglesia inmediatamente la sacaron, ¿no? ¿no? Le dijeron que eso estaba prohibido, rotundamente prohibido, y la sacaron y esas personas no volvieron más. Hay un balance, ¿no? Entre lo que dice la iglesia católica en esta época y lo que sucedió ahí en la iglesia evangélica. ¿Qué postura, pastor, debemos tomar nosotros sobre estos movimientos que se están levantando, movimientos satánicos, el feminismo, el LGTBI, el aborto, ¿no? Hay movimientos fuertes. Aquí en Perú está muy fuerte. Lo primero que haces cuando abres el Facebook es todo sobre aborto, es todo sobre el LGTBI y no puedes hacer nada, no puedes opinar, ¿no? Entonces, ¿qué posición nosotros debemos tomar, pastor? Sí, cuando hay pecado, tenemos que nosotros ser fieles al Señor, diga lo que diga la sociedad, ¿no? En cuanto al aborto, pues tenemos el sexto mandamiento, no matarás. O sea, nosotros en vida y en muerte defendemos la palabra del Señor. ¿Qué hacemos con el movimiento LGTBIQ? Pues apelamos a las palabras del Salvador. En el principio, varón y hembra los hizo. Así que desde luego nosotros sabemos que más allá de la iglesia, el mundo es el mundo. Sabemos que el mundo está bajo el poder del maligno. Desde luego, como ciudadanos podemos votar por los partidos que, bueno, representan nuestros principios, pero dentro de la iglesia no podemos, desde luego, permitir o celebrar estas actividades pecaminosas. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Dios. En la iglesia tiene que reinar, tiene que dominar, ¿no? La voz y la palabra del Señor. Entonces, mi postura es una postura de sí oposición a todo aquello que atente contra la palabra de Dios. O sea, no solamente estoy opuesto a, por ejemplo, la ideología de género y el movimiento LGTBIQ, también estoy opuesto a la infidelidad heterosexual. O sea, ¿no? Un hombre que cuesta con su vecina, ¿no? También este pecado tiene que ser denunciado. O sea, no solamente denunciamos el pecado del aborto o el pecado LGBTQ, denunciamos también muchos otros pecados, porque la palabra, sí, la palabra nos da promesas y nos da mucha esperanza, pero de nuevo, si estamos comprometidos con la predicación expositiva, veremos que la Biblia también muchas veces habla en contra de pecados concretos. Así que la postura tiene que ser una postura de oposición al pecado. Ahora bien, en el caso del pecador, desde luego somos misericordiosos, amorosos, respetuosos, cercanos, pero esto no tiene por qué llevarnos a estar bautizados en silencio. O sea, nosotros sí podemos decir las cosas de una manera respetuosa, ¿verdad? Pero también manteniendo la postura bíblica. Así que la postura sería una postura de oposición, pero en el caso, cuando tenemos que hablar con gente cara a cara, persona a persona, en el tú a tú, pues sí, mostramos respeto, amor, cariño,
misericordia, bueno, de la misma forma que vamos a llamar a un heterosexual no convertido al arrepentimiento y la fe, también cuando nos topamos con gente de la comunidad gay, ¿no? También vamos a llamar a esas personas a la fe y al arrepentimiento en el Salvador Jesucristo. O sea, la iglesia lleva 2000 años predicando a pecadores. Así que ahora los pecadores están abortando, están entregándose al movimiento LGBTQ. Ok, son nuevos fenómenos que no se han dado desde hace bastante tiempo, ¿no? Tenemos que volver ya a la cultura greco-romana para encontrar realmente todo esto en plan no nacional e internacional, pero siguen siendo pecadores que tienen que ser alcanzados por el Evangelio de Cristo. Así que nuestro deber es predicarles en amor y explicarles también que el pecado es pecado. Y gracias a Dios, ya que creemos que el Evangelio es para malas personas, el Evangelio es para pecadores, el Evangelio no es para buenas personas, ni para personas perfectas, sino para pecadores como nosotros tres, pues nos da la oportunidad también de anunciar esperanza. O sea, sí, podemos confrontar a las personas con su pecado, pero llevarles acto seguido a los pies de la cruz para que coloquen fe en Cristo y se arrepientan del pecado. Entonces, la postura de la iglesia sí tiene que ser una postura, desde luego, en contra de cualquier pecado. Es nombrado dos, no el aborto, el movimiento LGBTQ, pero yo digo cualquier pecado, estamos en contra de cualquier pecado, pero en lo personal sí somos respetuosos, amorosos, misericordiosos, pero manteniendo la verdad bíblica en todo momento para no traicionar a nuestro Señor, ¿no? Porque tenemos que temer más bien al Señor y no al que dirán de la gente, porque sabemos que, bueno, si nosotros decimos a la gente que estamos en contra del aborto, estamos en contra de la ideología de género, pues nos van a tachar de todo, ¿no? Retrógrados, fundamentalistas, sois de la ultraderecha. Pero bueno, eso es lo que hay, eso es lo que nos espera por ser creyentes. Así que una postura de oposición y también una postura compasiva hacia la persona pecadora en sí. Y siempre procurar llevar al pecador al Evangelio, ¿no? Así que esta sería mi forma de plantear el asunto. Amén, amén. O sea, básicamente es la verdad, pero con amor, ¿no? O sea, decir la verdad siempre y siempre tenerlas, porque Dios nos dijo que todas las cosas que hagamos, lo hagamos con amor. Entonces, esa verdad con amor es fundamental, ¿no? Entonces, esta sería la última pregunta y después voy a hacer una pregunta como, vamos a decirla así como que, ¿cómo le dicen en los youtubers? Porque yo, la verdad es que no tengo un canal de youtubers. El extra, el extra, ¿ya? El extra. El bonus track. El bonus. Porque también me han escrito muchas personas sobre su apellido. Yo creo que usted ya lo ha mencionado. Yeah. Yo creo que usted ya lo ha mencionado, pero han habido malos entendidos y en el seminario donde estoy me han escrito que bacán y me han preguntado cómo lo conocís y todo eso. Ya vamos a tocar ese extra, pero esta última pregunta dentro de la entrevista es... ¿es necesario una reforma ahora en la iglesia actual? Bueno, antes que nada, si hay un extra, pues tenéis que pagar más, ¿no? Por la entrevista. Así que luego os paso el número de cuenta para que me hagáis el ingreso, ¿vale? Yo también soy predicador de la prosperidad, es que no me habéis preguntado. Sí. Bien, ahora sí, la iglesia lo sí. llaman ofrenda. Ofrenda lo llaman, pastor. Sí, sí, hay que sembrar la semilla, hermano, hay que sembrar la semilla. Sí. Sí, la iglesia sí, siempre está en necesidad de reforma. Incluso las iglesias sanas. Se acuñó una frase en la reforma del siglo XVI, ¿no? Ecclesia reformata, semper reformanda es secundum verbum Dei. Es decir, la iglesia reformada siempre se está reformando a la luz de la palabra de Dios. Entonces sí, ya estamos hablando hoy de apóstoles, de decretos. Desde luego, esto necesita una reforma urgente. Pero también dentro de nuestras iglesias, bueno, de sana doctrina, también hay carencias, ¿no? Porque seguimos siendo una iglesia humana, somos seres humanos con, bueno, puntos ciegos, con lagunas, ¿verdad? Entonces la iglesia siempre está en necesidad de una reforma a la luz de la palabra del Señor. Así que desde luego yo creo en la necesidad continua de una reforma. Así que sí, y sé que, por ejemplo, esto también se aplica a mi iglesia local, ¿no? También nosotros esperamos crecer siempre en madurez a la luz de las Sagradas Escrituras. Así que creo que todas las iglesias
Si somos honestos y humildes, reconocemos nuestra necesidad de reforma constante, ¿no? Y poco a poco Dios nos va enseñando cosas en el camino, ¿no? Que a lo mejor podrían ser más bíblicas, más en sintonía con su buena voluntad, y vamos, ¿no? Trabajando a raíz de lo que el Señor pues, nos va enseñando, ¿no? En el día a día, en el ministerio pastoral. Así que sí, creo como buen protestante en la necesidad de una reforma continua, constante en la iglesia. Entiendo que la reforma no se acabará hasta que el amado no venga a por su esposa, no en el gran día final, cuando por fin seremos librados de esta naturaleza pecaminosa para estar con nuestro Salvador por los siglos de los siglos, perfeccionados en amor para la gloria de su santo nombre. Aleluya, Maranata. Amén. Amén. Ahora sí, el extra es el siguiente. El extra es el siguiente. Me han dicho si es hijo de Will Graham, perdón, de Bill Graham. Y yo sé que una vez creo que lo ha comentado en un video, lo ha aclarado, pero esta vez podría volverlo a aclarar porque me han dicho oye, qué bacán que entrevistas al hijo de Bill Graham. Entonces yo digo, a ver, he intentado explicarles, pero es como un extra, porque inclusive hasta Dani pensó que era hijo del pastor Billy Graham cuando me dijo, ¿esta es la foto? No, esa no es la foto. Entonces, quería saber eso, ¿no? Pues bien, pues también soy profeta, porque sabía que me ibas a preguntar eso. Sí, ok, tenemos el mismo apellido, ¿no? Graham era un clan escocés, y los Graham salieron de Escocia. Unos se afincaron en Irlanda del Norte, yo soy de Irlanda del Norte, y los demás Graham emigraron y, bueno, se afincaron ahí en Estados Unidos, al otro lado, ¿no?, del charco. Entonces, sí, desde luego, somos del mismo clan, pero no somos, digamos, familia, ¿no? Billy significa William, y yo soy Will también es William. Billy y Will son diminutivos de William. Y bueno, Billy nació, si no me equivoco, yo creo que era la de Carolina del Norte. Puedo estar equivocado, pero se puede buscar en internet. Y de todas formas, escribí un artículo en mi página web en enero, febrero, porque estuve tan cansado de que la gente me lanzara esta pregunta que redacté un artículo entero explicando que no soy el hijo de Billy Graham, y luego envié el artículo, ¿no?, a todos los hermanos a partir de aquel momento en adelante para que viese que no soy su hijo. Ok, predicamos el mismo evangelio, Cristo crucificado, Cristo resucitado, el único mediador entre Dios y los hombres, pero a nivel teológico pues discrepamos, ¿no? Billy era más de línea arminiana, yo soy de línea pues reformada, creo en las doctrinas de la gracia, pero bueno, no soy su hijo, pero sí me gustaría recibir €1 por cada vez que alguien me lance esta pregunta, ¿no? Porque sería ciertamente más rico que Carlos Slim y Amancio Ortega, ¿no? Así que no soy hijo de Billy Graham, pero sí tenemos seguramente algunos antepasados muy lejanos en común, pero no soy su hijo, no. Aclarado, Pastor, aclarado el tema. Aclarado el tema, pastor, sí. Dile, Sí, Dani. no digo, aclarado el tema, me parece que iba a decir lo mismo que tú, ¿no? Agradecido, pastor, con la entrevista. Me parece que va a ser de bendición para estas personas, estos hermanos que se están levantando aquí en Proyecto Coalición, ¿no? Le confieso que somos 12 ahorita, y seguimos predicando, nos estamos multiplicando ahí. Queremos que las personas sigan conociendo la sana doctrina a un Dios verdadero, ¿no? Y bueno, Natalio ahí, muy emocionado, Natalio, ¿no? Porque quería seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, muy agradecido por esta entrevista, pastor. Y bueno, algo de repente va a decir Natalio, pero pastor, cuando cerremos me gustaría que pueda cerrar con una oración por este proyecto que hemos levantado, ¿no? El proyecto Coalición, para que esto pueda siempre estar en las manos de Dios y no salirnos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Sí, justamente también agradecer al pastor Will Graham por esta entrevista. De verdad, seguimos igual de contentos como iniciamos. De verdad, gracias por las respuestas que Eso me pasó la fiebre ya. y gracias por la suegra de Pedro.
Y de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y nada, no sé si algo tiene que usted decir, pastor. No, encantado de conoceros, muy feliz de haber pasado este tiempo con vosotros. Creo que ha sido muy edificante, tiempo bendecido. Hemos tocado temas muy interesantes, actuales y relevantes para muchos, ¿no?, que nos estarán escuchando. Y nada, pues seguimos en contacto y mucho ánimo con el proyecto y que el Señor sea glorificado en todo y que podáis vivir siempre a la luz, ¿no?, de Soli Deo Gloria. A Dios únicamente sea toda la gloria desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Nos despedimos con una palabra de oración, pastor. Sí, si nos puede dirigir, por favor. Amén. Aleluya, Señor. Padre, gloria a ti por Jesucristo, tu magnífico, incomparable, inmaculado, intachable Hijo, Señor. Gracias por la salvación que hay en Él, en su sangre. Gracias por su resurrección al tercer día. Gracias por la venida a nuestras vidas del Espíritu Santo, Señor, porque a través del Espíritu de Dios has aplicado la obra redentora de Cristo a nuestra alma de manera eficaz y poderosa. Señor, rogamos, Padre, que tu buena palabra siga corriendo por todo el mundo hispano. Y pensamos concretamente hoy en la nación de Perú. Señor, en medio de mucha apostasía, desviaciones, Señor, mucha decadencia, Señor, y corrupción, Padre, rogamos que tú avives tu obra. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y pedimos, Padre, que uses a diferentes ministerios, hermanos, iglesias, para hacer que tu pueblo vuelva a las sendas antiguas. Pedimos también por este proyecto Coalición, que sea muy fructuoso, muy fructífero en ti, Señor, que dé buenos frutos, Dios, y que sirva para la santificación de tu grey y también para la conversión de incrédulos. Sigue añadiendo, pues, a tu iglesia las almas que han de ser salvadas según tu buena, gloriosa y maravillosa voluntad. Te damos muchas gracias, Padre, por las vidas de Natalio, por Dani. Sigue sosteniéndolos, Señor, con el brazo de tu poder y que sean, Señor, usados por ti para tu gloria, que puedan vivir siempre corandeo y únicamente para tu gloria en todas las cosas. Te celebramos hoy. Te damos gracias, oh Señor, por también haber establecido esta hermandad entre nosotros, siendo de países diferentes, pero uno en Cristo, uno en la sangre del Calvario, uno en el poder del Espíritu Santo. Damos gracias por todo en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias. Amén, pastor. Amén, muchísimas gracias. La verdad, Dios los bendiga. Sí, Dios bendiga también a su ministerio. Cuando acabe esta pandemia, si Dios lo permite, pues, bueno, al menos yo con mi esposa queremos ir a España. Una vez creo que le dije. Vamos. Vamos, ¿ah? Porque yo tenía planeado ir a España con mi esposa y a ver si Dios nos permite para poder darnos una vuelta a la iglesia y poder conversar con usted y también escuchar la palabra de Dios. Amén. Dios los bendiga, pastor. Saludos a su familia. Saludos a toda su iglesia también. Dios los bendiga. Nos vemos, Dani. Estamos conversando. Así que Nos vemos. bendiciones. Gracias, pastor. Cuídese. Un gusto. Dios le Hasta bendiga. luego. Bendiciones. Okay.